Vamos a llamar al Espíritu Santo, no solo para que me ilumine a mí al hablar, sino para que lo ilumine a ustedes al escuchar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo entre nosotros, ilumínanos para entender esa palabra tuya que nos has revelado a través de los profetas, de los apóstoles y de todos tus hijos favoritos. Bueno, ya casi se acaba esto. Yo les quiero confesar que no conocía ESNE, pero me llevo para Miami unas ganas de llevarme a todo ESNE para Miami. Sí. Y sobre todo llevar esa fe que ustedes tienen, llevar esa pasión por el amor de Cristo, por el amor a la Virgen, porque eso nos sirve a nosotros como sacerdotes. Y cuando me propusieron el tema de hoy, que era el jubileo en la Biblia. ¿Qué es el jubileo? Es la misma pregunta. Ustedes saben que a veces, en medio de mi humildad, de mi ternura al hablar, siempre hago preguntas que sé que no me pueden contestar. Miren, una vez estaba yo dando una charla en la Universidad de Miami, donde estudian los niños fresa. En México le dicen fresa, ¿no? Y entonces, miren este fenómeno. Un chico a los 7 años hace su primera comunión y quiere ser monaguillo. Duran monaguillos hasta los 10, 12, algunos 15 años. Aquí vi unos monaguillos de 18. Eso es un fenómeno paranormal. Pero cuando llegan a los 15, ya no quieren ir a la iglesia. Porque se avergüenzan que los vean sus compañeritos. Lo que antes les daba orgullo, ya no les da eso. Pero cuando llegan a la universidad, se vuelven ateos. Y para que no los llamen ateos, ellos se llaman gnósticos. Entonces un día, estaba yo en una reunión así en Miami, y le pregunté a los estudiantes de todas las denominaciones que quiénes eran católicos, y apenas un 20% levantó la mano. ¿Quiénes eran practicantes? Un 2% de ese 20%. ¿Quiénes eran gnósticos? El 80%. Entonces, de nuevo, en medio de mi ternura, elegí al azar a 5 mechudas y 5 mechudos. Y los hice subir. Defíname qué es ser gnóstico. No, eso me dieron unas definiciones, nada que ver, nada que ver. Deme un ejemplo bueno de gnosticismo y de verdad que yo dejo el sacerdocio y me vuelvo gnóstico. Ellos no saben en lo que creen. Lo que pasa es que la palabra gnóstico suena cool. Yo soy gnóstico. Creo en el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Tarado. Ternura ante todo, ternura. Pero muchos de ellos estudiaban ciencias políticas y relaciones internacionales. Entonces, para no hacerlos quedar tan mal, les hice una humilde pregunta. Estudian relaciones internacionales. ¿Cuál es la capital de Azerbaiyán? ¿Sí ve? ¿Alguien sabe cuál es la capital de Azerbaiyán sin mirar el celular? Lo dicho, el grupito es malo pero parejo. Esa pregunta me enseñó, mire, ustedes están en 4º y 5º año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Son gnósticos, pero no tienen ni idea de lo que están hablando.
vegetan la vida. Ustedes todos han oído año jubilar, que el 2025 estamos en año jubilar, que esto es un año jubilar, que muy chévere el año jubilar. ¿Pero qué es? Ay, no, que atravieso una puerta, entonces el Señor me perdona. No, es que puedo pedir cosas especiales y entonces me voy para el cielo. No, retrocedamos y vámonos a la Biblia. En el año más o menos 200 antes de Cristo, apareció una Biblia, para algunos era como la traducción de la Biblia judía o de la Biblia hebrea al griego. Y se reunieron para ello 70 escribanos para seleccionar los libros que iban a ir en el Antiguo Testamento. Esa versión en griego se llamó la Septuaginta. Esa es la primera versión en griego del Antiguo Testamento. Entonces ahí descubrimos que ya en el libro del Génesis y sobre todo en el libro del Éxodo se hablaba de una palabrita en hebreo que era Joel. Joel. Si alguien me dice aquí que hay alguien que se llama Joel o Joel, ¿no hay nadie? Allá atrás. Bueno, Joel. ¿Sabe qué quiere decir Joel en hebreo? Cuerno, no cornudo, cuerno. ¿Y por qué? Porque el Señor, cuando nos revela la creación, dice que toda la creación se hizo en 6 días y el séptimo día descansó. Por eso en la tradición de aquellos pueblos, el cuerno era como una especie de trompeta que sonaba como en la lejanía. Cuando se ponía el sol del día sexto, sonaba el Joel, el cuerno. Todo el pueblo sabía que tenía que empezar su Shabbat, el sábado. Nadie podía trabajar, nadie podía hacer algo del fruto de la tierra, nadie podía ejercer una labor que le remunerara dinero. Mire, en Miami hay una comunidad judía muy grande, muy grande, muy grande. Y recién yo me mudé a Miami y me fui a vivir a un edificio donde el 70% eran judíos. Y el edificio tenía como unos 6 ascensores, 3 a un lado y 3 al otro. Pero si yo llegaba a mi casa después de las 5 de la tarde y yo vivía en el último piso, piso 42, yo tenía que no podía despichar el ascensor porque ya estaban todos los ascensores programados. Entonces yo tenía que montarme en el ascensor y esperar que el ascensor parara en todos los pisos. ¿Ustedes se imaginan eso? Hasta que salió mi humildad. Me fui a la administración y les dije, mire, yo sé que aquí el 70% es de religión judía, pero yo soy católico, apostólico y romano. Y ustedes me están obligando a mí a seguir su ley. Una de dos, o hacen lo mismo el domingo o me quitan. Cojan 4 ascensores, pero dejen 2 ascensores para las personas que no son judías. A mí no me cabía en la cabeza esa tradición que ellos no podían entrar al ascensor y espichar un botón. Miren las incongruencias que van a ir saliendo aquí. Ellos no pueden cocinar ese día, pero contratan a una católica para que vaya a su casa y espiche el botón del microondas. Uno dice, cada uno tiene sus tradiciones, porque el mundo que no es católico no cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, alma, cuerpo y divinidad. No, y lo más triste, ya casi la mitad de los católicos practicantes
tampoco creen en la presencia. Eso duele, porque el Señor en la última cena nos dijo: haced esto en memoria mía. El sacrificio de la misa se renueva cada misa. El sacrificio del Calvario, perdón. La misa es un resumen de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Resurrección. Entonces, ellos no entienden nuestra tradición. Y aquí hago un paréntesis para corregir un error que tenemos nosotros. Cuando alguien se va a una de las sectas de nuestros hermanos separados, dice: no, es que él se volvió cristiano. No, mamita, la cristiana eres tú. Ellos se volvieron protestantes. No vuelvan a hacerle el juego a que ellos son cristianos y nosotros ¿qué somos? ¿Pintados en la pared? La única religión que fundó nuestro Señor Jesucristo es la católica. Punto. Pésele a quien le pese. La primera religión protestante aparece en 1500 algo con Lutero y formó la luterana. Nos han venido a nosotros con el cuento de que Lutero vio la corrupción del papado y entonces creó. No, léanse la historia. Lutero era un cura que se enamoró de una monja y se fue a Roma para pedir el permiso para casarse con la monja, y el papa le dijo: no, papito, eso no. Malo, malo. Si usted no me da esto, entonces yo saco todas las porquerías al aire. Usted haga lo que quiera. Mire, ahora estamos nosotros en una especie de conmoción en la Iglesia Católica por todas las cosas que han pasado, por el abuso de menores, de los curas y todo eso. Pero les aseguro una cosa: la Iglesia Católica ha pasado por peores momentos en la historia, muchos peores. No importa qué persona está en la iglesia. Hemos tenido unos papas, no voy a decir malos porque malo, sino que no son tan buenos. Si leemos la historia de un Alejandro VI, que eso es una barbaridad, pero a pesar de ellos, estamos aquí sentados nosotros en la iglesia que sigue a un solo papa. Entonces, nosotros tenemos que aprender a defender nuestra fe. Defendemos un miserable equipo de fútbol mexicano que siempre pierde. Sí. Juegan como nunca, pierden como siempre. Entonces, no voy a decir, no voy a hablar mal porque de pronto García Aspe me oye y me quita el saludo. Pero miren, lo que nosotros tenemos que entender es que con la misma pasión que grito ¡gol!, grite ¡aleluya, Señor! Cuando estamos en la misa y empezamos a rezar el Gloria, si no hay un espectacular grupo musical como el de aquí, todo el mundo empieza a rezar el Gloria. Gloria a Dios en la santa. No abren la boca. Y el aleluya es aleluya. Y ya no más. Pero eso sí, que meta el equipo favorito suyo un gol para que vea que se desgañita gritando. Por eso el mandamiento de amar al Señor es con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Por qué lo dice eso? Porque nosotros tenemos que amar a Dios con nuestra alma, con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo, con pasión. Yo tenía un amigo que ya estaba entrado en años, tenía como 50 y pico. Y tenía dinero. Conocí a una chica de 22 años, asquerosamente linda. Y no sé por qué, él era gordito, panzón, calvo, no tenía esta figura de belleza. Y esta mujer empezó a salir con él
Y él, orgulloso de su... Es que era para mostrar, es que era un caballo grandísimo. Uy, qué feo hablé. No importa. Era lindísima y él la puso de fondo de pantalla. Y era orgulloso, orgulloso. Mire mi novia, orgulloso. Obviamente tuvo un problema económico, se le acabó a él el dinero y a ella se le acabó el amor. Pero esa pasión que ponemos, pongámosla en Dios, pongámosla en el Señor, pongámosla en defender. Acuérdense de esto. Quien me niega ante los hombres, dice el Señor, yo lo negaré ante mi Padre, porque las aguas tibias yo las escupo de mi boca. Entonces, aquí vamos a ver que ese cuerno con el que se anunciaba el Shabbat también tenía una palabra en griego que se llama afesis. ¿Pero qué quería decir afesis? Perdón, liberación. Y cuando San Jerónimo de Estridón, tradujo toda la Biblia del hebreo y del griego al latín, él ya no puso el nombre Joel en hebreo ni el nombre Áfesis en griego, puso el nombre en latín, Jubileum, que era la tradición que venía del pueblo judío que decía, y se encontraba, mire, esto del jubileo era dejar descansar la tierra, pero eso ya estaba en la tradición de los sumerios, que estaban 1500 años antes de Cristo. Entonces, en esa tradición del jubileum, cuando llegaba un nuevo rey, el rey, para hacer una especie de populista político, liberaba a todos los presos para que dijeran, qué bueno es este rey. Miren, ¿no les parece a ustedes curioso que en los Estados Unidos, cuando un presidente se va a ir, él firma las indulgencias a varios presos, a condenados a muerte, a personas así, y les da una indulgencia? ¿Sabían eso? Ya lo saben. Entonces, eso viene desde el año 1500, 2000 antes de Cristo. Eso no es nuevo. Pero ¿qué quiere decir eso para nosotros los cristianos hoy? Es algo bien lindo. Deja de ser ese jubileo en aquella época una propaganda populista. E Israel normaliza el procedimiento y lo regula en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Para poder hacer eso, que ya no lo haga el rey, sino la ley del pueblo. Entonces, el número perfecto en la tradición judía era el 7. El Señor nos dice, perdonar 70 veces 7. Es como llevar el número a la máxima perfección. Entonces, empiezan a adoptar una tradición de ese jubileo y lo hacen. El otro día le pregunté a alguien, 7 por 7, y tuvieron que sacar la calculadora. 49 más 1. Terminado estas 49 años, se tenía que dar un año libre para que todo el que debiera dinero quedaba su deuda saldada. Qué rico, ¿no? Ojalá Bank of America, Citibank hicieran lo mismo. Entonces, en el año 2000, que se implementó ese jubileo, el Papa pedía que se le perdonara la deuda externa a los países más pobres del mundo. Obviamente eso nunca pasó y estamos sufriendo hoy las consecuencias. Pero el normalizar eso era una especie de situación ideal que en la práctica no ocurrió. Imagínate un judío que devuelva todo lo que tenga cada 49 años, no lo conozco.
Y no es por eso, no es porque sea judío, no, es su tradición, pero no la hacen. Pero me parece curioso una cosa. Ustedes sabían hoy que, por ejemplo, si usted es israelita, judío, y compra, entre comillas, una casa, un apartamento en Israel, usted no es dueño del apartamento, sino que renta el apartamento por 99 años. A los 99 años, según esa ley, vuelve otra vez ese apartamento a ser posesión del Estado. O sea, esa casita que usted se mata tanto por construir y todo eso, es suya, pero no es suya. Pero miren esto tan curioso. Una vez estaba yo certificando una pieza de arte en Roma, en el Vaticano, porque los museos vaticanos tienen ese servicio. Y al encargado de esto, yo llegué y le pregunté a uno de los directores del Departamento de Museos Vaticanos, lo que nos dicen todo el tiempo, ¿por qué la iglesia no vende todas esas obras de arte y se las da a los pobres? Y él muy sabiamente me contestó, tú eres experto en arte. Y le digo, eso creen los otros. Entonces, valórame la piedad de Miguel Ángel para ver en cuánto la podemos vender. En aquella época, hace 25 años, un número, $200 millones. Muy bien, yo la vendo. Y obviamente todo eso va para los pobres. Pero ¿cómo hago para cobrar 25 euros por cada turista que viene aquí al museo a ver la piedad? Ya no puedo cobrar, ya no hay piedad. Y él me dijo, él sí era un cuerpo, mire. Y entonces me dice, mire, cada año millones de personas vienen aquí a museos vaticanos y pagan 25 euros por ver la piedad y otras obras. Yo vendo la piedad de Miguel Ángel 3 veces por año, tarado. Y si no lo sabes, todo el mundo critica a la Iglesia Católica, pero nosotros que somos hispanoamericanos, sabemos que en nuestros países la Iglesia Católica mantiene miles, miren esto, en Latinoamérica hay alrededor de 5,000 hospitales que mantiene la Iglesia Católica Apostólica Romana desde el Vaticano. Y si usted se enferma en Bogotá, va al San Juan de Dios, lo atienden. Si usted se enferma, si usted es anciano y lo botan a la calle, hay ancianatos, más de 5,000 ancianatos. Cuando usted ve una monjita de cualquier denominación, ella está haciendo algo en una obra de caridad. Ella no cobra. Ella no tiene una cuenta en el banco y un Ferrari escondido en el monasterio. Ella lo hace sencillamente porque quiere al Señor. Me acuerdo una vez que fue un periodista no voy a decir que fue de CNN, y no les voy a decir el nombre porque ustedes son muy chismosos, pero bueno, fue hasta Calcuta a hacerle una entrevista a la Madre Teresa de Calcuta. Y él cuando llegó allá, ve una monjita que yo era un gigantón al lado de ella, era así de alta, me daba al hombro, y la ve allá limpiando las heridas, besando a todos esos enfermos, besando a los leprosos, y se acerca al periodista y le dice, uy madre, yo no soy capaz de hacer lo que usted hace ni por $1 millón. Hermanito, yo tampoco lo haría por $1 millón, yo lo hago por amor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, cuando volvemos aquí, hay un capítulo que les recomiendo que se lean. Mire, si yo estuviera en una de las sectas, yo podría decir, saquen su Biblia, vamos a leer esto. Pero como ustedes son católicos dietéticos, la Biblia, mire, es que tenemos que entender esto. A veces yo llego a casas a bendecir la casa porque nada, por cualquier cosa. Y ponen
en la entrada de la casa. Yo sé que ustedes los han hecho, no se vayan a fustigar ustedes mismos. Uy, se le cayó un lente de contacto a alguien. Entonces, uno llega a esa casa y encuentra la Biblia abierta, la imagen de la Virgen de Guadalupe, del Señor de los Milagros, de Jesús, yo confío en ti. Y cuando coges la hoja en el Salmo 51 o 91 y la tratas de doblar, esa hoja está petrificada, no la han abierto en 25 años. Creemos que por colgar un rosario en el espejo del carro estamos protegidos, pero nunca rezamos el rosario. Si usted tiene un accidente y se mata, el carro y el rosario van para el cielo, pero usted se va para el infierno. Usted tiene que rezar el rosario, usted tiene que leer la Biblia. Mire, ahí no puedo subir a nadie porque el tramo es largo, pero cuando yo le digo a la gente, ¿qué quiere decir desmenuzar? Inmediatamente la gente hace esto. Desmenuzar es no importa el idioma en que lo pregunte, si usted pregunta en inglés qué es desmenuzar, bueno, es como, it's like. El Señor tiene un sinónimo para la Biblia: escudriñad las Escrituras. Escudriñar, meter, sacar, mover. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Dónde encuentro el secreto? Así como cuando el marido de ustedes o el novio deja el teléfono sin la clave. Usted no ve el teléfono, usted escudriña el teléfono. Este desgraciado, mire la foto que tiene. Viceversa no, porque las mujeres son mucho más astutas. Ellas le tienen clave a la clave. Entonces, cuando el Señor nos manda a escudriñar, es que cojan la Biblia y escudriñenla, no es adorno. Yo tener la Biblia abierta en mi casa no me protege de nada, porque ¿a quién va a proteger? De pronto a las hormigas que caminan por ahí y ellos escudriñan la Biblia, pero tú te vas para el infierno. No, esto no lo debo decir, Señor, pero tú sabes que es verdad. Esto nos lleva al libro de Levítico en el capítulo 25. Nos enseña bajo qué condiciones vivimos el don de la tierra. Ojo, miren esto tan bonito. El Talmud, que es el libro de las tradiciones judías, nos enseña cómo hablar de la tierra. Miren esto. El Talmud aparece en un momento donde en el año 586 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor invade. Nabucodonosor es el rey de Babilonia. ¿Dónde queda Babilonia? Irak. Invade a Israel, invade el reino del sur también en el año 586. Y destruye el templo de Salomón y manda a todos los judíos a la diáspora. A los más importantes se los lleva de prisioneros. Pero tenemos que entender algo. Los rabinos de aquella época decían: ¿cómo hablar de la tierra cuando ya no tenemos tierra? Ellos han sido despojados de sus tierras. Pero en la tradición judía era muy importante esa posesión de la tierra. Pero el Señor, para entrenar a su pueblo, los puso durante 40 años a dar una vuelta gigantesca para allá. Mire, ellos salieron de aquí. Vamos a hacer un mapa virtual, ¿vale? Esto es Israel. Aquí arriba queda Galilea, aquí queda Samaria y aquí abajo queda Judea. En el centro o la capital de Judea es Jerusalén.
aquí hay un mar que se llama el Mar Muerto, porque ahí no hay vida, eso es lleno de sal. Aquí queda el río Jordán y aquí queda el mar de Galilea. Si le damos la vuelta, aquí está la península del Sinaí. Entonces ellos salen de aquí, de Egipto, y ellos al cruzar la península del Sinaí es donde en el monte Sinaí se supone que el Señor le entregó las tablas de la ley a Moisés. Pero ellos, en lugar de llegar aquí rapidito, el Señor los desvía y les va a dar una vuelta por todo el desierto de Arabia y los sube y los vuelve y los baja, los mete, les da una vuelta que dura 40 años. ¿Por qué? Porque esa generación tenía que morir toda. Aarón y algunas otras 2 personas fueron los únicos que salieron de Egipto y llegaron y entraron en la tierra prometida. Y entran por el monte Nebo, al norte de Israel. ¿Y eso por qué 40 años? Porque el Señor estaba diciendo, la tierra es mía. Nosotros somos forasteros en esta tierra. Por muchas casas que tenga, yo no he visto el primero que pueda llevarse la casa cuando se muere. Yo tenía un señor muy querido que me dijo, padre, ¿usted sabe cuánto vale un Ferrari 8 días antes de morir? Nada. Yo compré un Ferrari hace 3 meses. Lo saqué del dealer y llegué a la casa. Era la primera vez que lo manejaba. Me desmayé en la casa y me dijeron tiene cáncer y se va a morir. Ahora voy a morir. Y el que se va a quedar con el Ferrari que yo amaba, por el que trabajé muchos años, es el desgraciado de mi yerno, que es un borracho que no trabaja. Mire, aprendemos esto con la muerte. ¿Usted se muere? Si fue un mal marido, hay fiesta. Si fue un mediocre marido, ay, sí. Pero si fue un buen padre, un buen marido, un buen hermano, usted será recordado. Lo llorarán un mes. Harán misas por usted. Si son católicos, una misa cada mes. Su ropa a los 15 días ya la regalarán porque no, que nos vamos a quedar con eso. Sus fotos las guardarán sus hijos 10, 20 años hasta un trasteo en que botan la caja porque ¿qué voy a hacer con eso? Todo lo que más le gustaba a usted, el celular, le borran el disco duro y hacen cualquier cosa, pero lo que es seguro es que al año te recordarán los que te quisieron con nostalgia. A los 2 años ya están acostumbrados. A los 10 años, no quiero decir, todos los que están aquí, los que estamos aquí, se van a morir. Todos. ¿Cuándo? No sabemos. Pero lo que sí tenemos es que estar preparados, no para que yo piense que me voy a morir en 30 años, en 40 años, en 50 años. Aquí la edad promedio es 85 años. Apúrense. Lo que tenemos que estar listos es hoy, ya, en este momento, que este grupo, que esta reunión, que este congreso de metanoia me enseñe a que yo tengo que sufrir mi conversión ya, no mañana. Si usted no está casado por la iglesia, corra a anular matrimonios, a cuadrar. Si sus hijos no están bautizados, corra a bautizarlos, porque los sacramentos son muy importantes. Por eso aquí empieza a jugar el jubileo otra característica. Lo que quiere el Señor con el jubileo es que pensemos en un porvenir con un futuro diferente. El Señor lo que nos quiere enseñar es bajo qué condiciones esperamos la libertad y el don de la tierra. Todos los que somos inmigrantes aspiramos un día a tener algo aquí. A mí me parece muy curioso. Tengo muchos amigos que se pasan 30 años consiguiendo papeles, 40 años comprando la casa.
Y cuando se jubilan, lo primero que hacen es se vuelven otra vez a su terruño, a vender la casa de aquí y quedarse allá. Pero, ¿y si no regresan? ¿Qué va a pasar con todo? El Señor nos enseña que tenemos que vivir en el desprendimiento, en la libertad, porque lo que más nos atormenta es el querer poseer, tener y dominar. Ojo, 3 verbos complicadísimos. Yo quiero poseer. Poseer al otro, influir sobre el otro, tener poder. Quiero tener. Yo recuerdo en la crisis del año 2008, cuando se rompió la burbuja inmobiliaria, que hablaban de un millonario en Nueva York que tenía una fortuna de $8,000 millones. Y en esa ruptura de la burbuja él perdió $5,000 millones. Y fue y se pegó un tiro. Él no podía vivir con 3,000 millones. No, es verdad. Cuando veo que las familias se rompen por una herencia, porque es que este cogió $2,000 más que yo, que es que la casa, que es que el perro, que es que el carro, que es que... Mire, a mí me toca ver todos los días, cuando voy a ungir a los enfermos, a los enfermitos, no se ha muerto el papá y los hijos están en el cuarto peleando que no, pero es que tú te quedaste con esto y es que tú le debías a papá tanto y es que mi mamá hizo tanto y vendió todo. ¿Para qué? Si de todas maneras te vas a morir. Lo que tengo que tener es libertad. El Señor nos dice, el que te quite el manto, dale también la capa. Entonces, ¿qué es en concreto el jubileo? El jubileo es para que nos enseñe el Señor qué es ser un cristiano en la tierra. El año jubilar que estamos viviendo, y eso ya lo puso la Iglesia Católica casi desde el comienzo del cristianismo, y lo trató de hacer cada 25 años. ¿Qué es una indulgencia? Mira, lo voy a explicar con un sencillo ejemplo. Cuando tú sales de la mano, uno debería llorar el día que nace y reír el día que muere, y hacemos lo contrario. Porque cuando nacemos somos arrancados del seno del Padre, porque Él necesita sus almitas para completar su plan final. Pero, ¿qué es un pecado mortal? Imaginémonos que tu alma es una tablita de cedro perfecta, sin una raya, que sale por una ranurita del cielo perfecta. Y para volver a entrar, esa tablita tiene que estar perfecta, sin rayas, sin nada. Pero ¿qué hace un pecado mortal? Coge esa tablita y le pone un clavo a esa tabla. Y empezamos a llenar de clavos la tablita. ¿Qué hace el confesor? Arranca esos clavos de la tablita de nuestra alma. Pero claro, esa tablita está astillada, llena de huecos. Eso no puede entrar al cielo. Pero el sacerdote ya te perdonó el pecado. Es una especie de exorcismo donde el sacerdote, al extenderte el perdón, está alejando esos demonios que has atrapado en ti. Cuando hay un adulterio, que como decía Padre Pío, es uno de los pocos pecados que rompen 9 mandamientos. 9, casi que toda la tabla. Si ustedes vieran esa danza de demonios que hay ahí, porque en el momento del adulterio, el hombre se convierte en un demonio para ella y ella se convierte en un demonio para él. Ay, ella es tan linda, pero espérate y verá que abra la boca y le vea los dientes. ¿Por qué es tan importante recordar esto? Porque la confesión expulsa, le dice a esos demonios, vete de aquí. Pero ojo, si usted quiere seguir el camino de Cristo como Él manda,
ese demonio va a buscar 20 más poderosos para ver en qué momento tú caes. Y los va a traer para que te ataquen de nuevo. Pero ¿qué hace la penitencia y la reparación? Tapan el huequito y las astillas de esa maderita. Tapan todos los agujeros para que quede sin mácula, sin mancha, para que esa tablita vuelva a entrar al cielo. Esa es tu alma. No aspiren al purgatorio, aspiren al cielo. Piensen en la vida eterna. El jubileo lo que hace es que otorga desde la cabeza del Papa la indulgencia que al atravesar ciertas puertas, estando sacramentalmente bien, confesado y en gracia, yo pueda atravesar esa puerta y pedir al Señor por intermedio de la iglesia: Señor, quiero una indulgencia para mi papá que murió hace 2, 3 años, para una tía, para un hijo calavera que se metió en drogas, o para ti mismo. Eso lo da el año jubilar. Es decir, el Señor lo que quiere es borrar el contador de nuestro pecado y vuelve a empezar. Vuelve a empezar, vuelve a empezar. La confesión, una buena confesión, deja ese taxímetro en ceros. Pero hoy ya no nos confesamos. Hay gente que no, que se confiesa en el baño allá. Uno se confiesa con el sacerdote, punto. Es el único que está con la investidura para perdonar. Kefas, ya no te llamarás Kefas, o Simón, ya no te llamarás Simón, sino Kefas, piedra. Es sobre esta iglesia que yo edificaré mi iglesia. Mateo. Lo que perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo. Se concretó la confesión. ¿Usted no se quiere confesar? Muy fácil. Venden unos frasquitos en las farmacias de unas pastillitas de 500 miligramos de jódete. La confesión te purifica. Por eso el jubileo es importante. Utilicen este jubileo. ¿Por qué? El Señor nos dice: tu vida, tu salvación no depende del fruto de tu trabajo, del poseer y someter. Aprende a confiar. El Señor, cuando le mandaba maná en el desierto al pueblo de Israel, se lo mandaba y le decía: no guarden para el siguiente día. No guarden, porque los que guardaban, ese maná amanecía podrido. Pero el sexto día les decía: recojan para hoy y para mañana el séptimo día. Y duraba. Eso es lo que nos enseña el Señor hoy. No nos obsesionemos con acumular cosas. Obsesionémonos con acumular riquezas en la eternidad, en el cielo, en tener un alma perfecta para el encuentro con el Señor. Porque es que cuando yo trato de construir esa mansión en el cielo, es cuando yo puedo decirle al Señor: Señor, vi a mi hermano que necesitaba algo que yo tenía y se lo di. Señor, practiqué la caridad con mi hermano, practiqué la caridad con mi prójimo, practiqué el amor que nos enseñaste. Y por eso, Señor, gracias por dar la oportunidad de este año jubilar. Pero primero, confesión. Primero, arrepentimiento. El demonio quiere de ti únicamente la culpa, el sentirte que eres indigno. El Señor, en el arrepentimiento de corazón, te hace digno de ser hijo adoptivo del Padre. Y por eso pidámosle en una oración al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo: Santísima Trinidad,
que cada latido de mi corazón, en la divina voluntad, te diga: gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga y los coja confesados. Amén.